Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el vídeo de esta semana, que hemos tenido una semana muy interesante. Así que nada, vamos directamente a comentar, como siempre, primero el estado general del mercado y luego, pues eso, pasaremos a las líderes. Y nada, de hecho, esta semana hemos comprado Palantir, un 17% de la cartera. Entonces, pues eso, ir añadiendo esa exposición al mercado y poco a poco, si vemos que van funcionando los setups, pues seguir añadiendo. La semana pasada empezábamos dejábamos una Inside Week, ¿no? Hablábamos de toda esa volatilidad, de ese potencial suelo con esa reversal extension, y luego teníamos las noticias de la tarifa o sea, la pausa de las tarifas durante 90 días, y teníamos esa pedazo de vela, y luego pues realmente habíamos estado contrayendo esa volatilidad y de hecho era buena señal, ¿no? Lo que pasa que estábamos todavía por debajo de todas las medias, tanto de esas de largo plazo como son estas semanales, como las de corto plazo. Y nada, empezábamos la semana a la baja, rompíamos la Inside Week a la baja. Entonces pues eso, al final eso era algo bajista, por así decirlo, pero es verdad que teníamos bastante buen cierre. Entonces pues podía ser como ese último shakeout antes de romper al alza. Y de hecho, pues eso, el martes sí que tuvimos esa rotura al alza. De hecho, es un follow through day de William O'Neill, aunque todavía, pues eso, estábamos por debajo incluso de la media de 10 días. Y luego sí que es verdad que el miércoles, pues abríamos con un gap alcista. De hecho, también como que había un catalizador, porque el martes por la noche Trump habló de, pues eso, de que potencialmente estaban llegando a acuerdos con China. Entonces, pues eso, el mercado abrió con gap, pero es verdad que fue un cierre bastante pobre, rechazando esa media de 20 días. De hecho, este fue el día que yo compré Palantir, compré también Hood. En esas roturas, Hood me echó, Palantir se quedó, por suerte. Pero es verdad que teníamos muy buen cierre, y la expectativa pues era esa continuación a la baja, no ese rechazo, como habíamos venido demostrando en la media de 20 días. Pero el día jueves abrimos con un mini gap y fue un cierre brutal. Entonces esta vela pues fue un expectation breaker, que se llama, que al final teníamos esa expectativa de continuación a la baja tras el rechazo, y no. Tuvimos pues mini gap y continuación, pero hacia el alza, ¿no? Al gap. Entonces eso fue muy buena señal, y de hecho esto fue como una señal de compra, por así decirlo. Si mezclamos estos dos días y lo juntásemos en una sola vela, pues tenemos ese gap y muy buen cierre, ¿no? Recuperando esa media de 20 días, que es lo que sería el wedge pop, ¿no? En ese ciclo de la acción del precio. Entonces teníamos el wedge pop, aquí hubo bastantes buenas oportunidades comprando, pues eso, intentando comprar esas. Nada, que tenía ahí una interrupción, que tenemos hoy el apagón aquí en España, que se viene el COVID 2.0. Pero bueno, eso, como decía, también fue muy buen día de oportunidad, pues eso, para comprar esas líderes en esos opening range highs, ya sea de 5 minutos o de 1 minuto, por la configuración pues de ese expectation breaker, como estoy diciendo, ¿no? Y ese potencial wedge pop. Y de hecho este fue el día uno del market cycle, que es lo que yo utilizo a nivel de, pues eso, bueno, que al final es el wedge pop, ¿no? De primer cierre por encima de la media de 20 días, ¿no? Entonces, pues ese fue muy buen día para seguir añadiendo exposición. Yo, que es verdad que al tener este cierre al día siguiente, no estuve ni siquiera preparado para. Sí que hice la rutina, pero no estuve. Estaba en el trabajo y no tenía la expectativa de poder estar comprando. Entonces, pues bueno, esto es una lección que me llevo de esta semana, de que siempre hay que ser pues flexible, ¿no? Y adaptarte a lo que te da el mercado, y en base a eso pues reaccionar. Así que nada, no compré nada, pero pues una lección aprendida para el futuro. Así que eso, win-win.
Y nada, entonces pues eso, Palantir tuvo ese muy buen cierre, así que bueno, ese feedback positivo del mercado y ahora veremos, bueno, lo que vienen siendo las líderes y el viernes tuvimos ese día 2, ¿no? Del Market Cycle Count, que es eso, día 2 del rally, por encima de esa media de 20 días y muy buen cierre, dejándonos una vela semanal, que esto ha sido en muchas de las acciones, que esto se llama Bullish Engulfing, porque eso, hacíamos vamos, abríamos a la baja, pero hemos cerrado por encima de la vela anterior. Entonces hemos englobado toda la velita anterior que era una barra interior, ¿no? Esa Inside Week. Entonces ahora venimos a esa media de 10 semanas, entonces todavía tenemos algo de trabajo que hacer y de hecho lo que queremos ver es que esos pullbacks, vamos, aquí no queremos ver un rechazo que sea muy, muy fuerte y que esos pullbacks pues ahora empiezan a ser soportados por esa media más corto plazo de 10 días y de 20 días y que se vayan girando y poco a poco ir reclamando pues también la de 50 días y la de 200 días y se vayan ordenando todas esas medias pues para poder tener pues esas tendencias sanas donde pues eso, están todas las medias ordenadas y nos vamos para arriba. Entonces, pues nada, nosotros, como digo, siempre enfocarnos en las líderes, que venimos comentando que esas potenciales líderes son las que venían viviendo por encima de las medias ya, incluso no habían empezado a vivir por las medias, por debajo de las medias de 200 días, como en este caso es Palantir, que también pues nos ha dejado una vela semanal brutal, se ha hecho un más 20%, el mensual la verdad que tiene una pinta de locura porque hemos venido a hacer ese soporte en la media de 10 meses después de, pues eso, hacernos una muy buena tendencia, tenemos esta base que yo decía que perfectamente podía estar más meses consolidando, pero como digo, hay que reaccionar al precio, nos estaba dando esas señales de fuerza relativa y ahora tenemos esta pedazo de bellies engulfing en el gráfico mensual que es el de mayor escala, ¿no? Entonces que nos está marcando esa tendencia más largoplacista, ¿no? Esa tendencia mensual. Entonces, pues nada, en el gráfico diario teníamos este double bottom, teníamos este rango ceñidito, aquí la intenté en este gap up la semana anterior, pero toda la semana anterior pues teníamos ese rango ceñido, de hecho el lunes veníamos con este Inside Day. Como digo, el mercado abría a la baja y esta pues tuvo incluso un cierre peor del mercado, ¿no? Porque no sé si se intentó ir para arriba en la apertura y luego acabó cerrando a la baja. Pero bueno, el martes dejó un Inside Day, entonces eso pues nos daba la información de que podía estar listo este rango y con ese gap up pues aquí compré los 5 minute opening range highs, que es esa rotura de esa primera vela de 5 minutos, porque además teníamos esa confluencia con el pivot diario y pues eso, arriesgando en torno a un 2% en la posición, que fue un 0,25 del total de la cuenta, pues ahora ya le saco más de un 10% y me ha gustado mucho que hemos cerrado este gap de los $100 y también hemos cerrado este gap de este primer gap a la baja y eso, y cerrando pues en el semanal muy muy potente y en los máximos de la semana. Entonces ahora me gustaría ver si tenemos incluso una expansión y una expansión a esta resistencia. Buscaré vender un tercio en fortaleza, pero mi foco está en añadirle a la posición a la que deje pues esa banderita, ya sea ahí arriba o incluso si es un poquito más abajo, en ese retesteo de las medias que ya están todas en orden, en este caso sí, en Palantir, y buscar pues ese añadir a la posición, ¿no? Porque al final es una de las líderes del mercado, mueve un montón de dinero, casi 10 billions, máxima fuerza y tiene muy muy buen ADR, ¿no? Un rango de volatilidad del en torno al 8-9%. Luego MSTR con el Bitcoin pues también es para mí la otra máxima líder junto con Palantir. Esta no la he pillado, es verdad que el Bitcoin pues eso, viene liderando el mercado, reclamando la media de 200 días y en este rango pues mostrando mucha fuerza relativa versus el mercado y ahora pues eso, haciendo esa banderita, aguantando la media de 10 días
Y MSTR, pues eso, hablábamos de este descending channel, ¿no? Que aguantaba esta media de 40 semanas un par de veces o tres, igual que había hecho en esta base anterior. Y, y nada, y la verdad que tiene muy buena pinta. Yo no sé si la intenté a llegar vamos, no sé si la llegué a intentar en esta rotura, creo que no, pero igual abrió con un gap porque el Bitcoin estaba rompiendo, que esto fue el lunes que el mercado abrió a la baja y acabó cerrando pues un poco pobre, pero... Pero eso, la verdad que el martes fue un día que aquí se me escapó para haber comprado, e incluso el viernes que nos dejaba este Inside Day, aunque pareciera un poco extendido de las medias, pero también hubiera sido una buena oportunidad para comprar. Pero bueno, esta se me ha escapado. Pero eso, si acaba siendo una de las líderes y se acaba haciendo otro 200%, dejará esas oportunidades. Y como en esta tendencia anterior, pues eso, buscar esas banderitas a las medias, ya sean de 10 días, como dejó varias, o incluso a esas medias de 20 de 20 días. Así que nada, eso, MSTR y el Bitcoin, esas dos máximas líderes. Luego tenemos otra como Netflix, que presentó resultados y está en zona de máximos históricos. Esta semana, como ya estamos a final de mes, mirando estos gráficos mensuales, y vemos otra vez otra bullish engulfing, rotura a máximos históricos, continuando toda esta tendencia. Así que Netflix también muy muy buena pinta. Es verdad que es un poquito más lenta, aunque últimamente dada esta volatilidad tiene una ADR del 5%. Y luego pues otras que lo han venido haciendo muy bien, Hood, que esta semana tiene resultados empresariales, entonces estaré ahí al loro. Luego tenemos HEP, que también rompiendo esta especie de canal después de toda esta tendencia, que fue una líder, apoyando estas medias. Y bueno, y el gráfico mensual pues esa misma vela. Entonces pues aquí también estaré al loro. Luego CrowdStrike, igualmente el mensual muy muy buena pinta en máximos históricos, rompiendo esta zona de los $400 que fueron anteriores máximos. Y rompiendo igualmente este double bottom, teniendo muy muy buena pinta. De hecho el jueves una fuerza relativa brutal, teniendo esa expansión de un más 7%. Entonces esto es lo que digo de que estas fueron las oportunidades, ¿no? Tanto CrowdStrike como Hood en ese expectation breaker hubieran sido buenas oportunidades. Incluso Palantir, lo que pasa que Palantir ya, como ya la tenía yo en cartera, pues hubiera sido pues eso, comprar tanto Hood como Bros. Por ejemplo, MSTR ese día ya estaba, el día anterior había mostrado mucha fuerza relativa en el cierre, pero ese día pues eso, ya estaba un poco extendida y no hubiera sido tan buena oportunidad. Pero bueno, estas son las Liquid Leaders. Luego Google presentando resultados el viernes, pero rechazando un poco. Y luego Coinbase también, que fue buena oportunidad en este tight range, pero rompiendo el martes. Pero bueno, por la temática más que nada, ¿no? Porque sí que es verdad que venimos de una fuerte tendencia bajista. Y luego, pues eso, otras que tienen muy buena pinta. Uber, que venimos comentando, también tiene un gráfico mensual brutal. Después de hacerte un 150%, deja una base de un año y cuando rompa esos máximos históricos, pues puede ser ese liquid líder del mercado. Pero es verdad que últimamente, o sea, todavía estamos en ese rango y hay mucho chop, ¿no? De intenta romper, pero no, deja esas velas de reversal, entonces no está teniendo esa continuación. Entonces, si deja un patrón muy claro y muy limpio, sí que entraré, pero de momento, pues eso, no es ese máximo foco como si pueden ser, pues, Palantir, incluso Rocket Lab, que también rompiendo esa base tras apoyar esa media de 40 semanas, que hablábamos esta base la semana anterior, y también hubiera sido incluso una buena oportunidad en ese expectation breaker. Entonces pues eso, muy buena acción de esas empresas individuales. Luego Spotify también haciéndolo muy bien. IonQ, lo que pasa que el viernes salió una noticia
de que hacían un acuerdo con... No, creo que fue una compra de... Eso, compraban una empresa por 20 millones y fue parada su cotización. Hicieron un halted, entonces eso pues es un tanto, vamos, no preocupante, pero cuando te pilla adentro, pues no es lo mejor porque no puedes ni comprar ni vender. Pero bueno, el resto de la sesión dejó un rango ceñidito y parece que la temática se está despertando, ¿no? Esa temática quantum. De hecho, yo voy a tener en el foco por si rompe este día ceñidito QVTS, porque eso al final también es bastante líquida, mueve en torno a 200 millones de dólares, y me gusta mucho que en durante la corrección en marzo se hizo un 140%, es verdad que devolvió bastante parte del movimiento, porque al final el mercado estaba en esa fase correctiva, pero bueno, ahora dejándonos un rango con higher lows por encima de todas las medias y dejando un día ceñidito el viernes. Entonces si rompe, pues buscaré comprar y nada, y otras que están en el radar como potenciales compras. Si rompen, tenemos HIMS, que me gusta mucho. Es verdad que es un poco choppy, de que se viene mucho a visitar tanto la media de 10 semanas como de 40 semanas en este último pullback, pero es verdad que fue de las últimas en romper en enero, antes de la corrección, y se hizo un 150%. Y obviamente pues ha caído, como ha caído todo el mercado, pero tenemos estas 3-4 semanas súper ceñidas. De hecho, las dos últimas son Inside Weeks, apoyando en esa media de 40 semanas. Y como digo, retesteando lo que fue la anterior rotura, que bueno, intentó romper, vino a retestear, y en ese retesteo fue cuando se hizo, que aquí era la señal de compra, un 145%, aquí fue una potencial añadidura y se hizo un 100%, y en ese último banderita un 50%, ¿no? Luego pues eso, hemos tenido esa fase correctiva, pero la verdad que me gusta mucho pues cómo ha ceñido toda esa volatilidad, y sobre todo en el nivel en el que se encuentra, ¿no? Donde ya encontró esa demanda que se la llevó para arriba, y ahora potencialmente pues podemos estar en ese mismo nivel. Es verdad que estamos todavía por debajo de la media de 20 días, pero bueno, buscar ese wedge pop. Y de hecho, si vemos en el diario, pues también tenemos estos 2 días súper ceñiditos, y sería comprar pues esa rotura del Inside Day y poner los mínimos inicialmente en ese mínimo. Luego otras que estoy vigilando: Tesla, que rompió el viernes y fue muy buena oportunidad de compra. Yo no la compré porque me hubiera gustado ver algo de fortaleza, como habíamos visto inicialmente en MSTR, pero la verdad que es un para estudiar. Y bueno, al final, eso, si no se tradean, siempre son oportunidades de poder aprender. Entonces, pues es un que se puede añadir a mi libro de jugadas, ¿no? Y para las siguientes correcciones, pues sí que poder estar jugándolas. Y eso, el viernes se hizo un más 10%. Y igualmente dejando bullish engulfing. Es verdad que el gráfico mensual pues todavía hemos tenido 2 meses pues de esa corrección, ¿no? Donde se ha hecho un menos 50%, pero me gusta mucho que ese gap de los resultados en octubre lo ha dejado sin cerrar por algunos céntimos. El mínimo fue 2.1425 y el cierre del gap hubiera sido 2.1365. Entonces eso es buena señal, porque se puede quedar ese gap sin cerrar, lo cual sería de mucha fortaleza. Aquí tuvimos este higher low. Luego aquí reclamó la media de 20 días y teníamos esta línea tendencial, y no fue un inside day, pero como in the spirit, que se dice, ¿no? Entonces pues abrió con gap y hubiera sido comprar el 1 minute opening range highs, hubiera sido muy buena entrada, y desde el inicio pues dejándonos ya ese profit de pues un más 7, más 8%, recuperando las medias de bueno, en este caso de 65 días y de 50 días, y cerrando incluso por encima de la trendline. Me gustaría que dejase un día ceñidito o 2 días ceñiditos para poder comprar,
pero bueno, igualmente tenemos este gráfico semanal que podemos estar rompiendo y dando continuación esta semana, ¿no? Recuperando esa media de 40 semanas. Entonces creo que si tiene continuación voy a intentar esa rotura de los 2,91, porque además si nos vamos al gráfico de 65 minutos tenemos expansión, contracción, super expansión, super contracción. Entonces podríamos estar incluso encontrando aquí un riesgo ceñidito, un 2%, 2 y pico por ciento de stop loss para una potencial continuación y estar entrando pues a precios lo mínimos posibles si Tesla vuelve a irse para arriba. Y luego otras que estoy mirando, a STS. Al final una empresa que se hizo pues un 1000%, viene consolidando. Es verdad que la base no es lo más bonita técnicamente, pero es verdad que en esta zona mostró bastante fuerza relativa y sobre todo pues eso, que potencialmente tenemos esa temática, tenemos a Rocket Lab que puede estar liderando y tenemos que a STS pues está dejándonos este rango súper ceñidito con este velita shakeout y por encima de la media de tanto de 10 días como de 20 días y sería pues esa potencial recuperación de la media de 200 con esta especie de cap and handle que bueno es un poco bajo, ¿no? Sería low handle, pero bueno, tenemos como digo esta acumulación de esta zona que además mostró mucha fuerza relativa y como digo, ahora pues sería estar jugando este rango ceñidito. Y luego tenemos Hertz, que es una empresa que, bueno, la verdad que está bastante destrozada, es de como este bottom, pero es verdad que tenemos esta potencial fase 1 de acumulación y ahora poder estar rompiendo a esa fase 2 de tendencia y sobre todo que tenemos aquí un volumen descomunal que se ha hecho más 120% y que ahora pues está dejando un rango súper ceñidito. Tenemos de hecho 2-3 días donde el RMV Relative Measured Volatility se va a menos de 5, entonces es que este activo en base a lo que ha traído, la volatilidad que ha traído en los últimos 20 días está por debajo de 5 puntos, entonces al final es la máxima de tras la expansión viene la contracción y es expansión, contracción, expansión. Entonces pues sería buscar con este shakeout igualmente buscar una entrada en esa rotura de la banderita, ¿no? Y de hecho pues tenemos aquí en el gráfico intradiario de 65 minutos incluso un rango mucho más ceñidito, ¿no? Para un activo que viene moviendo 230 millones, que es el que mayor fuerza absoluta está demostrando en todo el mercado y que tiene un ADR del 14%. Y luego que además también tiene el 40% de sus acciones están vendidas en corto, entonces eso puede estar dándonos ese potencial short squeeze también, ¿no? Que a la que entre un poco de demanda, los que están en corto ven que siguen perdiendo dinero y compran, entonces eso añade más gasolina al fuego. Así que nada, estas 5 estarán en el foco. Todavía creo que tengo que quitar uno para la sesión del lunes, luego vigilar MSTR para también una potencial banderita y luego pues eso, Palantir en cartera buscando también añadir, aunque primero si llegamos a esa resistencia pues buscaré vender algo en fortaleza y luego pues eso, que tenemos muchas acciones que vienen haciéndolo muy bien, ahora algunas presentan resultados y también estaremos al loro para esas potenciales roturas y luego pues que hay bastantes empresas que vienen también dejándonos estos rangos ceñidos como Carmen, creo que se llama Carman, que es también tema de aerospace, Root que viene también haciéndolo muy bien, CRWV que también esta tiene mucho potencial, me gustaría que dejase otro día ceñidito, pero esta tiene mucho potencial porque es una IPO base y que ya ha demostrado que puede hacerlo muy bien, ¿no? En 2 días un 50%, un 60%, y luego bueno, algunas que venimos comentando estas últimas semanas como TMDX, que de hecho también tiene ese potencial setup, CLH que también nos ha dejado un rango bastante ceñidito en esa media de 20 días, luego Groupon que también venimos comentándola,
Aunque bueno, Groupon, por ejemplo, si hubiera dejado un Inside Day sí que estaría en el foco, pero ahora teniendo pues otros potenciales setups, prefiero enfocarme en otras porque al final esta es más pequeñita. Luego EOS, que es tema de baterías, también rompiendo ese doble Inside el viernes, y también el gráfico semanal tiene muy buena pinta tras hacerse un 120%, y que además tenemos también esa potencial temática con MVST, que también se ha hecho en 3 días un 30 un 40%, y ahora retesteando, que también estaremos ahí al loro para un potencial setup. Y luego también me gustan mucho, aunque no las veo todavía accionables, ACHR, que es tema de drones, porque además ha mostrado mucha fuerza relativa estos dos últimos 2 días. Y luego me gusta también Tempus, que igualmente dejó este gap sin cerrar, y que también es una empresa recién salida a bolsa, que es tema de inteligencia artificial en el campo del healthcare en este caso, y que ya nos ha demostrado que puede hacerlo muy bien y puede liderar. Entonces aquí me gustaría eso, ver un par de días ceñidos y ahí estar buscando esa oportunidad. Así que nada, tenemos ese mercado como más expansivo, ¿no? Además, pues también Reddit o BBI presentando resultados, Nvidia también haciéndolo muy bien el viernes, tenemos anteriores ganadoras como APP también potencialmente volviendo al juego, y como comento, esta temporada de resultados que pueden también darnos estas oportunidades. Así que nada, enfocado en las líderes, ver cómo responde el mercado a esas potenciales resistencias de las medias de 50 y de 200 días, que lo que queremos ver es que no rechacemos fuerte, sino empezar a encontrar soporte en las medias de 20 días y de 10 días. Y sobre todo, pues eso, ir escuchando al mercado, que Palantir, que es una potencial líder, pues como estamos dentro, vigilarla súper de cerca, e intentar añadir incluso a la posición, como digo, e ir viendo el feedback que nos da el mercado, ¿no? De si vamos añadiendo exposición en esas potenciales roturas, ver si nos funcionan o no nos funcionan, y nada, intentar también estar lo máximo invertido, y como digo, pues también aprender de los errores. Al final es esa experiencia que vamos ganando. Yo esta semana pues eso, debería de estar más invertido, pero eso, el viernes pues el jueves no estuve al loro, pero bueno, de todo se aprende. Así que nada, fractales, buena semana y nos vemos.